Buenas tardes, bienvenidas a esta última sesión ya de habilidades directivas y consultoría educativa. Espero que estén muy bien. Creo que han de estar celebrando este Día del Amor y la Amistad, por eso no se han conectado. Pero bueno, no hay ningún problema. Ustedes pueden ver después el, el video y pues no pasa nada. No hay como alguna otra situación. Como les acabo de indicar, bueno, estamos ya en la última sesión. El tiempo se va rapidísimo. Ya esta es la última sesión de esta materia. Espero que pues se lleven algo, de verdad, se lleven algo de lo que ha tratado esta materia, estas dos materias, ¿no? Que sin duda, bueno, hemos tratado de compartir en esta hora y ya con todo el material que ustedes tienen en plataforma, pues que sea una manera también autodidacta de ir aprendiendo. Ya ustedes están en estos últimos cuatrimestres ya para salir, eso es excelente y es muy bueno. Han aprendido, han crecido académicamente hablando. Pues bueno, es momento de continuar, ¿no? Es momento de seguir. Ya el próximo lunes, primero Dios, van a tener unas nuevas materias, van a tener, pues sí, ya unos nuevos retos que cumplir dentro de este cuatrimestre octavo, ya para disponernos poco a poco a pasar a noveno pues bueno, ya casi de salida. En esta ocasión, pues vamos a abarcar el tema de consultoría educativa. Voy a empezar a compartir pantalla. Quiero que veamos lo que está en plataforma, porque supongo que ustedes ya lo han consultado. Y el día de hoy me di a la tarea de subir una información que me gustaría que, ya no como tarea y ya no como parte de las clases que vamos a tener en vivo, pero sí para que ustedes puedan a lo largo de esta semana darse la oportunidad de consultar. Con respecto a consultoría educativa, bueno, vimos algunos temas que son importantes, como es la consultoría como instrumento de calidad educativa, cómo es la evolución pedagógica, cómo comunicar su importancia. Por ahí viene también un proyecto en el que tienen que hacer una investigación con algunos docentes. Eh, Vemos algunas etapas, ¿no? El día de hoy, de hecho, el día de hoy vamos a complementar ya toda esa información con respecto a las eh, necesidades también que tiene el cliente. Recordemos un poquito que la educación pues también tiene esta parte empresarial, esta parte en la que pues tenemos que, o se ve también a la educación desde un aspecto económico, desde un aspecto empresarial, desde un aspecto de negocio. Digo, lamentablemente nuestro sistema educativo no tiene la capacidad para cubrir las necesidades de toda una población como es el de México, como el de la sociedad mexicana. Por ello es que surgen algunas alternativas para los que no acceden o no tienen oportunidad de ingresar a alguna universidad o alguna escuela pública, pues se tiene la necesidad eh, de seguir con los estudios, pero en el aspecto privado, en el área privada, como es el caso de ustedes, como también fue mi caso, en el que tuve la necesidad de pues estudiar en una escuela privada para poder continuar con mis estudios. Entonces, desde esa realidad que sufre nuestro país, digo, lo estamos abarcando solamente a nivel nacional, pero obviamente pues también las condiciones educativas a nivel internacional, pues no es que vayan muy lejanas de la realidad educativa nacional. Aunque pues sí hay sus excepciones, ¿no? Hay muchos países, sobre todo en Asia, Europa.
Estados Unidos, que pues el sistema es diferente, ¿no? Al que llevamos nosotros. Entonces, bueno, entendiendo esta parte de negocio, entendiendo esta parte de eh, empresa a la educación, pues vamos a ver que una consultoría, pues obviamente tiene un papel o juega un papel sumamente importante. Ya hemos analizado en algunas otras ocasiones que lamentablemente una escuela pública, pues va a ser muy complicado que acepte o que solicite este tipo de ayuda, ¿no? De este tipo eh, de acompañamiento, puesto que pues obviamente requiere de un pago, ¿no? Como tal, al consultor, a la consultoría. Entonces, vamos a entender desde ese aspecto que es un negocio, o sea, y que no nos debe de espantar esta parte en la que, híjole, es que hacen de la educación un negocio. Pues sí, ¿no? Porque si no hubiera este tipo de opciones, pues muchos de nosotros no tendríamos la oportunidad de estudiar. Le reitero, ¿no? En esta parte, sobre todo ya a nivel superior, pues muchos nos hubiéramos quedado, pues con las ganas de poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo la educación entonces como un aspecto de negocio, un aspecto empresarial, pues debe de tener una asesoría, debe de tener un acompañamiento y esto lo va a hacer una consultoría. Las consultorías obviamente pues tienen muchos rubros o muchas áreas que pueden abarcar. En este aspecto y obviamente en la materia pues vimos acerca de una consultoría educativa. En esta ocasión, pues vamos a hacer una comparación también un poquito acerca de consultorías no solamente educativas, sino de algunos otros rubros. Pero me interesa que lo analicemos. ¿Por qué? Porque pues también es parte de, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a compartir ya en plataforma o viene ya en plataforma las necesidades del cliente, entender las necesidades del cliente. En el caso de una consultoría educativa, ¿quiénes serían los clientes? La población, el colegiado docente, los estudiantes, los padres de familia. Es decir, todos los componentes del sistema más bien de una escuela, de una institución, ¿no? ¿Qué es lo que se abarca en la educación? Reitero, docentes, alumnos, padres de familia, directivos, en los que debemos de, en esta parte, pues son nuestros clientes, ¿no? Ya hablando desde un aspecto de consultoría, nosotros como consultores, pues nuestros clientes van a ser todos esos elementos dentro de una educación, dentro de un aspecto educativo. El consultor, aquí viene lo interesante, ingeniero arquitecto, por poner alguna comparación, tiene la responsabilidad de asesorar a su cliente para que alcance sus objetivos, ya sean estos suplir una necesidad, resolver un problema o maximizar la rentabilidad de una inversión. Pero al lograrlo debe asegurarse de entender muy bien lo que el cliente quiere para ayudarlo a definir lo que necesita, el tiempo que lo tomará hacerlo y cuánto le costará. Mediante un proceso gradual, el consultor debe permitir que el cliente vaya definiendo conceptualmente los insumos que permitirán responder las preguntas. Es decir, entonces nosotros como consultoría debemos de entender cuáles son las necesidades de mi cliente, cuáles son las necesidades de la institución educativa a la que yo voy a brindar el servicio. Pongo un ejemplo, ahorita con la pandemia, pues surgieron nuevas necesidades, ¿no? Dentro del área educativa. Por ejemplo, el uso de diferentes plataformas. Digo, aquí la ventaja que ya se tiene en Jaler es que ya se estaba practicando esta modalidad en línea. Entonces, la modalidad de universidad presencial por la pandemia, pues tuvo que ser en línea. Sin embargo, ya se tenía la experiencia, ¿no? Con base a esta plataforma, con base a las clases en vivo y demás, ¿no? Entonces, pero muchas instituciones no contaban con un sistema como este. Entonces,
¿Cuál es la labor de la consultoría? Ver algunas necesidades. Ahorita, bueno, ¿cuál es la necesidad? A seguir atendiendo a mis alumnos, a los alumnos de la institución, pero adecuándonos a la realidad que se presentaba o que se sigue presentando, ¿no? Todavía en este tiempo de, de la pandemia o lo que resta de la pandemia. Entonces, ver las necesidades que tiene nuestro cliente. Obviamente, tenemos que escuchar, ¿no? ¿Qué finalidad tiene que ellos contraten los servicios de la consultoría? Con base a ello, entonces, bueno, sí, ya vamos a hacer un siguiente paso. ¿Cuál es el proceso de una consultoría? El primer paso de este proceso es establecer el alcance del trabajo, para lo cual algunas empresas ofrecen a sus clientes un catálogo base de servicios y los entregables asociados, mientras que otras personalizan sus servicios de acuerdo a los requerimientos del cliente. Cualquiera que sea el caso, lo importante es prever el servicio necesario para alcanzar los objetivos y hacer saber al cliente, en caso de incluirlo en el alcance, los elementos que puedan ser deseables, pero no indispensables. Entonces, escuchamos al cliente cuáles son las necesidades que él considera que son necesarios o que de alguna u otra manera ellos ven como un área de oportunidad, para que entonces con base a ello, nosotros una vez que lo escuchamos, hagamos un diagnóstico, ¿no? Ver cuáles son esos requerimientos, ver con qué contamos nosotros como consultoría para poder ofrecer ese servicio. Incluso algunas consultorías educativas no contaban como con estos medios digitales como para brindar el servicio. Bueno, entonces también como consultoría tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, a unas nuevas necesidades para poder cubrir la demanda. Luego, el profesional debe evaluar si está capacitado para realizar la tarea y, en caso afirmativo, elaborar su propuesta técnica y económica, para lo cual realizará una estimación razonable de los recursos que empleará, definir tiempo necesario y, con base en ambos elementos, tiempo y recursos, estimar el monto de sus honorarios profesionales. Algunas empresas que no realizan este ejercicio a conciencia comprometen su capacidad productiva, con las consecuencias que ya veremos más adelante. Entonces, ver la realidad de mi consultoría, ver la realidad de mi consultoría también, para que con base a ello yo pueda brindar eh, y con base a un diagnóstico también que como consultoría realice a esa institución educativa, ser realistas y ver si estamos capacitados o no para brindar ese servicio. Yo te pongo un ejemplo. Ahorita, dentro de la consultoría y capacitación pedagógica, estamos por llevar una certificación en Office, en toda la paquetería de Office. Esto nos va a permitir como consultoría, primero Dios, convertirnos en un centro evaluador de en esta materia de Office, toda la paquetería de Office, y brindar dentro de nuestras constancias, pues esa certificación, ¿no? Para los que quieran estudiar con nosotros esa materia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, si la realidad de la consultoría, pues es que no estamos todavía capacitados para brindar o para poder cumplir con las expectativas que la escuela tiene, pues también ser sinceros, ¿no? Porque como nos dice aquí el material, eh, a conciencia sobre comprometen su capacidad productiva. Entonces, no tenemos la capacidad, a conciencia, soy honesto, eh, y bueno, esto me invita a mí como consultoría a saber que es una área de oportunidad que tengo para poder crecer y para poder mejorar. Entonces, te decía que en este sentido, ¿no? Por ponerte un ejemplo de la consultoría y capacitación pedagógica, también nos estamos de alguna manera capacitando, ¿no? Pues al final de cuentas somos consultores, pues capacitando para poder brindar un servicio óptimo para diferentes instituciones educativas. Entonces, eso es lo importante, ya que voy a iniciar ese proyecto en alguna institución, pues ver mi realidad como consultoría para poder ofrecer o no un servicio. Lamentablemente, como te decía hace un rato, eh, tiene
algunas ventajas y desventajas el hecho de que se vea la educación simplemente como negocio, ¿no? Cuando se tiene solamente el objetivo de ser negocio, entonces se corre el riesgo de que entonces no tengamos conciencia y por querer ganar dinero o por querer tener un ingreso dentro de mi empresa, pues entonces hago como que trabajo, ¿no? Y entonces, pues no se cumplen los objetivos. Y se corre realmente ese riesgo cuando solamente se ve la educación como un negocio. Digo, no es que sea pecado, que sea esté mal, que podamos ver, sí, a la educación con cierto grado de negocio, sin embargo, que ese no sea el principal fin. Algunas de ustedes posiblemente estén pensando, ¿no? En algún momento o conozcan a alguna persona que quiera poner alguna escuela, que quiera poner algún colegio, que quiera poner alguna institución educativa, y es muy válido, ¿no? Reiterando que sea conciencia que no es la finalidad el hecho de solamente verlo como un negocio. Detalle de la propuesta de consultoría para el proyecto. Posteriormente de que ya tenemos como ese diagnóstico y vemos que sí podemos apoyar o ayudar a esa institución, bueno, la propuesta que debe ser clara y completa detallará el servicio a prestar, los resultados que obtendrá el cliente, los productos tangibles que recibirá, el plazo estimado para su producción e idealmente cuál será la participación del cliente. Por ejemplo, para probar productos intermedios, de forma que se cumpla con los servicios de consultoría o a cabalidad. Los tangibles pueden incluir informes de estudios básicos y preliminares, anteproyectos, planos constructivos y especificaciones técnicas. Aquí podría incluir incluso calificaciones, no sé, respuestas de padres de familia, estadísticas y demás. Asesorías en la contratación de la empresa constructora es en el aspecto, eh, ¿cómo se me fue el nombre? De construcción, servicios de supervisión o inspección de la construcción, su dirección técnica incluso de la administración de la construcción. Debe indicar el monto total de los honorarios con un desglose adecuado, los adelantos en caso de ser requeridos y la forma de pago. Es recomendable que la propuesta defina explícitamente lo que se incluye y brinde las bases necesarias para la estimación del costo de los servicios adicionales que puedan ser requeridos. Esta información, todo lo que les acabo de leer, permitirá al cliente seleccionar al equipo consultor, el que debe tener presente que la aceptación de su propuesta por el cliente es una demostración de confianza en la capacidad, conocimiento, experiencia y buen juicio del ingeniero o arquitecto que brindará el servicio, o del pedagogo, del licenciado en ciencias de la educación, que brinde ese servicio. Si dentro del diagnóstico de lo que se pretende lograr con esa institución, pues incluye alguna terapia psicológica para los alumnos, para los padres de familia, acompañamiento tanatológico, ¿no? Por ejemplo, ante las pérdidas que se tuvieron por el COVID, bueno, cómo estamos reaccionando como escuela y qué tipo de apoyo estamos brindando también a mis padres de familia o a mis alumnos. Ay, perdón, me iba a estornudar. A mis alumnos en ese sentido, ¿no? Bueno, si no es la necesidad de... Ay, discúlpenme ustedes. Si no vemos esa necesidad en el aspecto pues tanatológico, psicológico, pues vemos podemos tener otras áreas, ¿no? Por ejemplo, de computación, ¿no? De tecnología, etcétera. Entonces, bueno, en este sentido, pues bueno, ver si estamos capacitados o no para poder realizar alguna propuesta. Aceptación de la propuesta, ya esto me gustaría que ustedes lo fueran leyendo con calma, las obligaciones que tiene un consultor, los deberes y responsabilidades, que esto se considera posterior a que ya se tiene un proyecto que ya fue aceptado y bueno, cuáles las obligaciones y que tenemos como consultoría. La comunicación fluida, las sobreestimaciones de capacidad del consultor, algunos otros aspectos, los principios de planificación de proyecto, ya cuando ya se tiene
bien cimentado el proyecto, bueno, vamos a ver cuáles son los alcances, cuál es el seguimiento que le voy a dar como consultoría, quién es el equipo de responsable, cuál es la planificación, cuál es el seguimiento y cuál es la consultoría de proyectos, su planificación y su seguimiento y la formulación de diseño. Son temas muy, muy sencillos que quiero que posteriormente los vayan leyendo. Y como última tarea de esta materia, les voy a pedir, por favor, que resuelvan un cuestionario. Es realmente muy, muy sencillo el cuestionario. Son 5 preguntitas que me gustaría ver como evaluación final. Entonces, un cuestionario de 5 preguntitas que es con base a toda la información que acabo de mencionar y también con información que ya teníamos. No, no ayudas a conectar la computadora. Que ya habíamos visto en sesiones pasadas. Muy bien, por favor les pido si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Aparece, no les va a aparecer, alguna de ustedes me preguntaba de que, este, que veían en mi plataforma algunos otros apartados. ¿Por qué? ¿Por qué no les aparecen? Porque, bueno, son temas que no quise borrar de la plataforma, que en algún momento creo que pueden servir. Ahorita no lo creí conveniente, por eso está como ocultas. Ajá. Las que les van a aparecer, pues son las que yo marqué como obligatorio. Pues a grandes rasgos, espero que les haya servido, les haya gustado esta materia de consultoría educativa. Eh, Digo, tanto la pedagogía como esta licenciatura en ciencias de la educación, pues tenemos un campo muy amplio de trabajo, donde podemos colaborar, donde podemos realizar nuestro trabajo. Entonces, eh, no solamente que nos enfoquemos a decir, bueno, es que yo voy a ser maestro, maestra, quiero entrar a un sistema educativo. Lamentablemente, nuevamente vienen como las reformas, ¿no? que se hacen, que los gobiernos van haciendo. Y dentro de esta reforma, pues, creo, si más no me equivoco, en esta reforma solamente ya están aceptando a egresados de la normal. Entonces, a muchos pedagogos o licenciados de ciencias de la educación, de repente como que es más complicado entrar a esos sistemas, ¿no? Al sistema gubernamental. Sin embargo, pues nos cierran las puertas, ¿no? Tenemos muchísimo, muchísimo campo eh, laboral en el que podemos desenvolvernos. ¿Cómo es esta parte de una consultoría? Entonces, ya ustedes, primero Dios, pues van a realizar con nosotros algún servicio social en el que ustedes también se darán cuenta de algunos de estos pasos que llevamos a cabo en la consultoría. Eh, y si no es por ahí, pues si no es por la consultoría, si deciden emprender un negocio propio en educación, pues ver ciertos parámetros, ¿no? Creo que, les reitero, no creo, estoy seguro, esta parte de la licenciatura en Ciencias de la Educación y Pedagogía, pues nos ayuda muchísimo a tener un campo más amplio. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente materia, que también es la última y que es de las materias que más me ha gustado, tanto habilidades directivas como habilidades docentes, que me tocó compartir con su compañera de tercero, su compañera Michelle, eh, que de verdad es todo un reto el poder eh, desarrollar ciertas habilidades. Ustedes ya lo vieron en alguna otra materia o en cuatrimestres anteriores de eh, habilidades docentes, ¿no? Lo que yo, la materia que me toca compartir con Michelle y que ya ustedes ya se las dieron esta materia. Bueno, como complemento a ella, pues se da esta materia de habilidades directivas. Eh, me hubiera gustado si en esta parte, como ustedes saben que la manera de trabajar de su servidor, pues es ir compartiendo preguntas, ir como reflexionando y haciendo una retroalimentación, ¿no? Yo como docente y ustedes como alumnas, pues es ir eh, compartiendo y que no solamente el maestro hable. En este caso, como lo van a ver solamente en video, pues sí me gustaría que hicieran la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto
yo aprendí o he ido desarrollando ciertas habilidades directivas como líder. Es decir, como líder tengo que enfrentarme a situaciones. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con seres humanos, con gente, con personas que piensan que están de acuerdo, que no están de acuerdo, que te cuestionan. Algunos te apoyarán, otros no, otros te, te cuestionarán, ¿no? Te querrán perjudicar. Entonces, en todo este sentido, bueno, vamos a ver o ya vimos cómo es esta parte que debemos de trabajar con la gente, con las personas. Y que de hecho algo sumamente importante es que debemos también de tener una estabilidad emocional. No podemos, como líderes, no podemos de verdad, o no nos los permitamos, no se lo permitan, no tener un equilibrio en las emociones. ¿Por qué? Porque esto habla también del aspecto profesional que tienes como directivo. Un aspecto profesional que, que tienes que demostrar también incluso con emociones, ¿no? Yo abordé muchísimo con Michelle esta parte emocional como docente. Hay algunas problemáticas que como docentes no podemos resolver de nuestros alumnos. ¿Qué más quisiéramos, no? De que poder en algún momento resolver la vida de algún alumno. Es imposible, ¿no? Sin embargo, lo que tú vayas realizando como docente, pues va a crear cierto cambio también en el alumno. Eso desde el área de como docente. Como directivo, pues no nada más estás trabajando con los alumnos de tu escuela, ¿no? O con los clientes o con como directivo de alguna consultoría, ¿no? Con los clientes, sino con personas que están trabajando o que están colaborando contigo en la ejecución y la realización de esa empresa o proyecto o institución que tienes a tu cargo. Por eso las habilidades directivas se pueden definir como capacidades, habilidades y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización. Estas habilidades cambian con el tiempo y evolucionan con la organización. Los directivos tienen que ir actualizándolas para adaptarse a las necesidades cambiantes de su puesto de trabajo. Esto desemboca en un entorno de mejora continua para la organización. Hoy vemos, hoy vamos a hablar de los tipos de habilidades directivas que existen en el actual mundo laboral. También comentaremos cuáles son las fundamentales para el papel directivo. Tipos de habilidades directivas. Las habilidades directivas se pueden dividir en tres grandes grupos y vamos a ver cuáles son. La primera, la habilidad conceptual. Capacidad de analizar tendencias, escenarios, sucesos, previos cambios. Es muy dependiente de la formación recibida, pero también de la capacidad del gerente. Es muy importante en los niveles altos de la estructura organizacional. Esta habilidad eh, de verdad que es sumamente importante y es necesario que como líderes, que como directivos tengamos, ¿no? Ante ciertos escenarios, ante ciertos sucesos, ante ciertos cambios, ¿cómo es que vamos a reaccionar como empresa? A inicios de la pandemia, en marzo, más o menos febrero, no, marzo del año pasado, no, de hace 2 años, ¿no? Ya son 2 años, sí, de hace 2 años, eh, yo recuerdo que estaba tomando un curso, un seminario de programación neurolingüística. En este curso, bueno, la persona que nos estaba impartiendo las sesiones o los cursos tiene diferentes empresas. Entonces él mencionaba que estaban en un proceso de recesión porque estaban viendo cómo se estaba comportando los mercados, cómo se estaba comportando la enfermedad, bueno, la pandemia, qué acciones iban a generar ellos como empresa para poder eh, salir adelante ante una situación no prevista. ¿Por qué? Porque sus ventas eran de manera presencial en algunos locales, etcétera, ¿no?
sus conferencias eran de manera presencial. Entonces, de cierta manera sí estaban preparados porque ya estaban creciendo en el aspecto digital, ya también contaban con una plataforma o hacían ventas en línea. Sin embargo, pues su fuerte no era eso, ¿no? Su fuerte pues era de manera presencial. Entonces, con la pandemia se tuvo la necesidad en esa empresa de hacer toda una reestructuración y que es válido y que posiblemente podemos pensar, bueno, es que hablando económicamente pueden haber pérdidas porque tuvieron que cerrar las tiendas, tuvieron que esperar sus ventas, etcétera, ¿no? De verdad que esta pandemia vino a modificar y sí, o sea, hubo muchísimas pérdidas en el aspecto económico también. Entonces, fue válido y es válido de repente hacer como un stop, un pensar, un receso, una recesión de decir, a ver, sucede esto, vamos a poner las cartas sobre la mesa, está sucediendo, tenemos este escenario y ver todo el aspecto conceptual para poder y tomar algunas decisiones que tienen responsabilidad como dirigente, como director, como responsable, como gerente de esa área o de esa empresa, ¿no? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué pasó con los directivos de las escuelas? Ni modo, tenemos que adaptarnos y tenemos que ver qué alternativas tenemos para poder seguir brindando la atención a los alumnos desde su casa, desde, no sé, ver como algunas opciones. Pero entonces, tengo que tener esa habilidad conceptual para poder enfrentar esos cambios, esos escenarios actuales. Ahora sí que el que no se adapta se muere, ¿no? La segunda, habilidad humana. La habilidad humana es la capacidad de interactuar con los subordinados, liderar, motivar, dirigir y coordinar. Se considera de las más decisivas, pues es la que hace posible implicar a todos los miembros de la organización para lograr objetivos. Yo creo que esta habilidad que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? De alguna manera también es nata, ¿no? De nacimiento. No es que sea nata de leche, no, sino de nacimiento, de que ya naces con ella, ¿no? Algunos las podrán ir desarrollando, sin embargo, casi yo estoy convencido que es una, una habilidad más nata, más de nacimiento. El día de hoy tuve una reunión en uno de los centros de desarrollo comunitario aquí en la comunidad. Me incorporé como parte del comité, como integrante del comité de este centro, porque bueno, son aspectos que me gustan. O sea, me dicen que estoy de metiche en todos lados, pero no es que esté de metiche, sino es que de verdad me gusta, ¿no? Entonces, es un grupo, había algunas señoras, algunas licenciadas también de directivas del centro. Yo fue mi segunda reunión con ellos. Entonces voy como, pues, como parte, ¿no? Del comité sin ningún cargo, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención porque empezamos a hablar, yo empiezo a escuchar y empiezo a sugerir algunas propuestas, empiezo a hablar, empiezo a preguntar, y de repente así que ya todas las miradas estaban sobre mí, ¿no? Siendo que yo no estaba dirigiendo esa reunión, siendo que yo no estaba dirigiendo, o sea, yo no tenía como el cargo de llevar esa reunión. Sin embargo, vi algunas áreas de oportunidad en las responsables, ¿no? En la presidenta del comité, en la directiva del centro. Pues se da, ya de repente era como esa interacción entre la directora del centro y su servidor, ¿no? Porque pues son temas que a mí me gustan, son temas que me gusta proponer, que me gusta hacer. Entonces, pues vemos, ¿no? Cómo es esa capacidad de interactuar con otras personas, de liderar, de motivar, de dirigir, aún a pesar de que no tengas el cargo, ¿no?
Yo tengo muy presente y algo que me enseñó mi Salma, mi esposa, y que a ella a su vez fue algo que le dejaron como herencia, ¿no? Su abuelita, que decía, una persona que es, ay, que me fue la palabrita, que es, acomedida, aquí me está soplando, que es acomedida donde quiera cabe, ¿no? Y parte de ese liderazgo es ser acomedidos, porque eso habla entonces de que, bueno, la persona tiene la intención, tiene esa capacidad de poder ayudar, de liderar, de interactuar con otra persona. Entonces, yo he visto esas características en ustedes. Me estoy refiriendo un poquito más a las chicas de ciencias de la educación porque son a las que he compartido más clases. Eh, no dudo, obviamente, no dudo de esta habilidad en las demás chicas o en algunas otras licenciaturas, solo que me estoy refiriendo ahorita a ellas, ¿no? Que son con las que más he compartido algunas materias. En ustedes tres, Michelle, no, perdón, Michelle no, ella es de tercero. Laura, Lainey y Yasmín, que, que han tenido, ¿no? Yo lo vi ahorita en diciembre con lo de la posada, oigan, pues ya nos dio la indicación el director, pues tenemos que hacerlo, ¿cómo le vamos a hacer? Y uno lo va identificando como docente, ¿no? ¿Quién tiene esa habilidad más desarrollada? Entonces, como licenciadas en ciencias de la educación, tenemos que, si no es que ya la tienes nata, o sea, que tú ya te hayas dado cuenta que eres capaz de dirigir un grupo, que te hacen caso, que te voltean a ver, vela desarrollando. Es sumamente importante esa habilidad humana. Y las habilidades técnicas son conocimientos específicos para una actividad concreta. Estas habilidades son más necesarias para el personal en contacto con la rutina operativa, no directiva organizacional. Bueno, pues ahora sí que como directivos o como dirigentes tenemos que de alguna manera aprender de todo, ¿no? Y hacer de todo. Entonces, porque yo les decía hace rato de la capacitación que tenemos como consultoría para certificarnos en esta materia de Office. ¿Por qué? Porque si en algún momento me llega a fallar alguno de mis docentes, pues ni modo, éntrale, ¿no? Y en qué van y cómo van y todo esto, ¿no? Algo que de verdad yo les comparto y que, bueno, no es tampoco pecado o algo malo, es la materia de inglés. O sea, de verdad que es una de las áreas que a mí me ha costado mucho trabajo y que tengo, es como reto, ¿no? Como quitarme eso para, en algún momento también se va a requerir y requiero como directivo el saber de esta materia, porque si no, bueno, voy a depender siempre de otra persona para poder evaluar, ¿no? Y eso pues me corresponde a mí como directivo. Entonces, por eso es que estas habilidades técnicas se deben de ir desarrollando en computación, en inglés, idiomas, con respecto a la pedagogía. Bueno, pues a ver si te estás yendo en este sentido educativo, pues esas son como algunas herramientas que debes de manejar. Si te vas en algún otro rubro, por ejemplo, la gerencia de de alguna tienda, no sé, de ropa, algún centro comercial. Bueno, pues también saber de todo lo que ahí están, de todo lo que implica, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en recursos humanos, pues son algunos términos que yo no manejaba en el ámbito de la medicina, ¿no? De farmacia, de algunos nombres de medicamentos para su uso, etcétera, ¿no? No sabía. Entonces, son habilidades que tenemos que ir desarrollando. Para ir concluyendo, bueno, te voy a pedir que también leas, ya como ejercicio final, las 10 habilidades directivas fundamentales, que es el autoconocimiento y la confianza, autoconfianza, la gestión de proyectos y de equipos, capacidad para afrontar las crisis y el cambio, es súper importante, inteligencia emocional y habilidades sociales, el liderazgo, la asertividad, la visión y pensamiento estratégico, orientación al desempeño y el control y supervisión. Son 10 aspectos que también nos van a ayudar
a llevar a cabo nuestra responsabilidad de directivos, ¿no? En algún momento que ustedes puedan dirigir, ¿no? Que nos toque, ya sea que nos incorporemos a alguna empresa, a alguna institución, o que de alguna manera, de manera individual, podamos emprender. Pues, chicas, tienen, bueno, ya hay las tareas, ya las voy a ir revisando. Hoy no tuve el tiempo, viene la última tarea, cómo puedes desarrollar estas habilidades directivas en una cuartilla, Arial 12, interlineado 1.5 y texto justificado. ¿Ok? Chicas, me dio mucho gusto compartir estas materias con ustedes. Estoy al pendiente durante la semana para cualquier duda o aclaración que tengan, poderlas ir resolviendo. Muchísimas gracias, que pasen excelente semana. Pórtense bien, por favor, que nada les cuesta. Feliz Día del Amor y la Amistad. Un abrazo a la distancia y quedo a sus órdenes.